Cuando hablamos de electrónica, cada moneda tiene un sensor de velocidad y al momento de terminar
Buenas noches, estimados doctores. Agradezco por haber aceptado la invitación a esta actividad organizada por la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y patrocinada por la fomentando la educación médica a profesionales de la salud y siguiendo con el compromiso inquebrantable de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hoy, en compañía de la doctora Sandra Castelar, revisaremos las pruebas de función motora en mucopolisacaridosis para evaluar la progresión clínica. La doctora Sandra Castelar es especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia, docente del mismo departamento, fisiatra y miembro de la Junta Neuromuscular del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Tiene amplia experiencia en el seguimiento y rehabilitación de enfermedades neuromusculares. Es para mí un verdadero honor dar inicio a la primera sesión del curso de diagnóstico y evaluación de la progresión clínica en enfermedades lisosomáticas, una visión de la fisiatría. Los invitamos para enviarnos sus preguntas y comentarios a través del chat de Slido que está ubicado en el costado derecho de la pantalla. Gracias, doctora Castelar, por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos su conocimiento. Bienvenida. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Mari, por esa presentación. Gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación por permitir nuevamente estos espacios y gracias a todos los participantes. Yo sé que estamos en diciembre, es miércoles, son las 7 de la noche, estamos cansados, no solo del día, sino de lo que hemos vivido en todo este tiempo. Es por eso que esta charla va a ser muy concreta, con datos muy específicos de cómo hacer la evaluación funcional de los pacientes con mucopolisacaridosis. Los objetivos que me he establecido para esta charla son dos. Uno, referir cuáles son las evaluaciones funcionales que podemos utilizar en estos pacientes. Y dos, referir cuál es la importancia de hacer estas evaluaciones funcionales. Este es mi conflicto de interés. Recibo honorarios por realizar esta charla, pero el contenido de la misma es de mi autoría, está basada en la revisión de la literatura y de mi experiencia como fisiatra. Bueno, iniciaré con una generalidad enfocándonos a la patología. Las mucopolisacaridosis son enfermedades genéticas que son causadas por la actividad deficiente de enzimas lisosomales y que afectan el catabolismo de los glucosaminoglucanos, lo que antes llamábamos mucopolisacáridos. Hay varios tipos de mucopolisacaridosis. En realidad se engloban una gran cantidad de enfermedades. Está la mucopolisacaridosis tipo 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7 y la 9. La tipo 2, de la que voy a referir unos datos muy específicos, es la enfermedad de Hunter. La diferencia entre una u otra es el déficit enzimático. Son enfermedades raras, de muy baja frecuencia, y tienen un patrón de herencia autosómico recesivo, excepto la MPS2, que es ligada al X. Bueno, desde rehabilitación, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentamos o que tienen los pacientes de nuestra área y que tienen mucopolisacaridosis? Con relación a los problemas musculoesqueléticos, estos son pacientes que tienen talla baja, realizan contracturas articulares marcadas en cualquier articulación, hacen yenuvalgo, hacen pie plano y hacen cifoescoliosis. Desde el punto de vista respiratorio, estos pacientes tienen baja capacidad de ejercicio. Ellos se fatigan con bastante facilidad, no toleran mucho ejercicios prolongados ni extenuantes. Desde el punto de vista cognitivo, tienen discapacidad intelectual, que varía de entre un paciente a otro. Entre las formas más severas de la enfermedad, pues mayor es la discapacidad intelectual. Y adicionalmente se agregan trastornos conductuales. Pueden ser agresivos, hiperactivos, con déficit de atención. Todas estas alteraciones nos van a llevar a unas limitaciones funcionales y a una discapacidad propia. Desde el punto de vista de movilidad, las alteraciones son frecuentes y muchos pacientes requieren sillas de ruedas. Limitaciones que también pueden tener son la realización de actividades de autocuidado, lo que es bañarse, vestirse, cepillarse los dientes, peinarse, son actividades que hacemos día a día. Y tienen dificultades en el aprendizaje, refiriéndose esto en bajo rendimiento escolar, además de la alteración conductual.
Digamos que en esta charla de hoy voy a enfocarme en la evaluación funcional que corresponde a autocuidado y movilidad. La parte cognitiva no difiere mucho de cómo se aborda en otras enfermedades a través de aplicación de pruebas cognitivas específicas. ¿Qué métodos de evaluación tenemos en los pacientes con mucopolisacaridosis? Siguiendo la CIF, que nos dice que hay que evaluar la estructura, la limitación funcional, la participación, la función, las barreras. Desde el punto de vista de estructura, a estos pacientes hay que hacerles mediciones físicas, medición de tono, la medición de la fuerza, la medición de los arcos de movilidad articular, mediciones bioquímicas que van más que todo dirigidas a medir los glucosaminoglucanos en orina, en el perfil hepático, el perfil renal, mediciones cardiorrespiratorias porque pueden hacer patología restrictiva pulmonar, también tienen valvulopatías, también tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo y desde rehabilitación las mediciones electrofisiológicas, porque los pacientes con mucopolisacaridosis tienen una alta frecuencia de tener síndrome de túnel del carpo. Es por eso que la electromiografía y neuroconducciones de miembros superiores hacen parte de la valoración de estos pacientes. Con relación a las limitaciones de la funcionalidad y la restricción de la participación, contamos con varias herramientas de medición funcional para poder evaluar estas limitaciones. Entre estas tenemos cuestionarios, escalas genéricas, incluso escalas específicas para valorar pacientes con mucopolisacaridosis, pruebas físicas y pruebas instrumentales. Entre los cuestionarios, los más usados para valorar estos pacientes están el POCSI y el PEDI. De escalas genéricas podemos valernos del GMFM 88, que es una buena escala para evaluar la función motora en estos pacientes. Hay escalas específicas que no se usan en nuestro medio, realmente no tenemos experiencia en la aplicación, pero debemos saber que existen. Entre ellas está la MP-PPM. Pruebas físicas, en las que sí tenemos mucho más experiencia, que es la prueba de marcha en 6 minutos, y con las pruebas instrumentales contamos con el análisis computarizado de marcha. Hablemos del POCSI. El POCSI es una escala de calidad de vida. Es muy utilizada para evaluar diferentes enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético. Es una escala que en realidad es un cuestionario, es una cantidad de preguntas que se le hacen al familiar del paciente o al paciente, específicamente pacientes entre 2 y 18 años, y tiene una gran ventaja, está validada al español, así que podemos usarla en nuestro medio con buenas propiedades psicométricas. El POCSI consta de 4 dominios: deportes y funcionamiento físico, transferencias y movilidad básica, extremidad superior y función física, dolor y comodidad, y un puntaje de función global de todos los dominios. El POCSI tiene una gran ventaja y es que no necesariamente tengo que hacer todas las preguntas y abordar los 4 dominios. Cada dominio puede hacerse de manera particular en un paciente porque cada dominio está validado. El POCSI se califica sobre 100%, de 0 a 100, entre mayor sea el puntaje, es decir, entre más se acerca el 100%, mejor funcionalidad tiene el paciente. El POCSI tiene buena confiabilidad, buena validez y buena sensibilidad al cambio. Todos esos valores están por encima de 0,8, entonces realmente es una escala con buenas propiedades. Y es el instrumento ideal para monitorear las respuestas musculoesqueléticas a intervenciones médicas y quirúrgicas. Particularmente en los pacientes con mucopolisacaridosis está reportado el uso del POCSI. En este estudio específicamente hay 7 pacientes con mucopolisacaridosis tipo 2, 5 de ellos con terapia de reemplazo enzimático, y el POCSI se ha utilizado como medida de desenlace para evaluar si los pacientes mejoran con la terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué se vio en estos pacientes? Que había mejoría de la capacidad funcional para actividades de transferencias, deporte y funcionalidad global medida por esta herramienta. Entonces, en conclusión, el POCSI es el primer cuestionario que tenemos para evaluar la calidad de vida de los pacientes con mucopolisacaridosis. Ya se ha utilizado y en estudios es una medida de desenlace. El PEDI. El PEDI de pronto es una escala más conocida por todos nosotros porque la aplicamos más que el POCSI. El PEDI es una escala que también es un cuestionario, son una cantidad de preguntas que se le hacen al paciente o a sus familiares
y evalúa actividades de la vida cotidiana. Se aplica a niños entre 6 meses y 7.5 años, pero se puede aplicar a niños más grandes si las habilidades están por debajo de esa edad. El PEDI tiene 4 dominios, evalúa 4 dominios funcionales. Todas las actividades de autocuidado, bañarse, cepillarse, amarrarse los zapatos, ponerse una camiseta. Evalúa actividades de la movilidad, caminar en interiores, exteriores y de la función social, de cómo interactúa el individuo en su entorno. Entonces es una buena escala porque nos evalúa varias actividades. El PEDI la puntuación del PEDI se presenta de 2 maneras, como una puntuación estándar y como una puntuación porcentual. La puntuación estándar evalúa a los pacientes y los compara con niños sanos de su edad. No nos gusta tanto interpretar la puntuación estándar, porque los niños que tienen una patología nunca van a estar en el rango de niños sanos. Entonces, le damos valor a la puntuación porcentual, que va de 0 a 100%. Entre mayor sea el puntaje, mayor funcionalidad tiene el paciente. El PEDI es una buena escala. Es un cuestionario, pero tiene muy buenas propiedades métricas. Tiene análisis RASH y eso es muy importante porque nos evalúa los ítems ordenados de acuerdo a la dificultad. Por eso nos gusta tanto usar el PEDI. Tanto el POCSI como el PEDI son escalas genéricas. Son cuestionarios que puedo aplicar en cualquier enfermedad, neuromuscular, parálisis cerebral, mucopolisacaridosis. Digamos que no importa la enfermedad porque son escalas genéricas. Este es un paciente con mucopolisacaridosis, eso es uno de los ítems del PEDI, colocarse una chaqueta. Y algo muy importante, el cambio mínimo importante del PEDI son 11 puntos. Si un paciente se le aplica la escala ahora, se vuelve a aplicar en 6 meses porque tiene terapia de reemplazo enzimático y ha cambiado 11 puntos, significa que el paciente ha mejorado. El PEDI se ha utilizado en pacientes con mucopolisacaridosis, por eso lo traigo. En este estudio de 7 pacientes con mucopolisacaridosis tipo 2 se evaluaron con PEDI y ¿qué se demostró? Que el fenotipo atenuado, es decir, el fenotipo más leve de la enfermedad, tiene mayores puntajes en todas las áreas del PEDI. Digamos que eso es esperable, pero es importante demostrar que un fenotipo atenuado tiene mayores puntajes que un fenotipo más grave. Y en el artículo refieren que el PEDI es un posible marcador de la evolución de la enfermedad. Entonces ya tenemos una segunda escala para evaluar a los pacientes, que incluye autocuidado, movilidad y función social, y que se usa en pacientes con mucopolisacaridosis y ya eso está reportado. Tercera escala. Esta no es un cuestionario, esta es una valoración que se aplica al paciente, muy ampliamente reconocida por todos nosotros, tal vez por otras enfermedades, pero es una escala que se puede utilizar en pacientes con mucopolisacaridosis. El GMFM, pues que es una escala para medir la función motora gruesa, tiene 2 versiones, el GMFM 88 y el 66. El GMFM 66 está reservado para pacientes con parálisis cerebral. Lo uso en ese tipo de pacientes. Pero el 88 queda como una escala genérica que se puede utilizar en otros pacientes. De hecho, el GMFM 88 está validada en otras enfermedades, por ejemplo, en síndrome de Down, en el meningocele, y se puede usar en pacientes con mucopolisacaridosis. Lo que hace el GMFM es que examina todas las actividades de la función motora gruesa de diferente complejidad, desde actividades como estar acostado, estar en sedentes, hacer cuadrúpedos, hacer bípedos, hacer marcha, carrera y salto. El GMFM se califica de 0 a 100% y entre mayor es el porcentaje, pues mayor funcionalidad tiene el paciente. Entonces ya llevamos 3 escalas que se utilizan en nuestro medio para evaluar estos pacientes. POCSI, PEDI, que son cuestionarios, y el GMFM, que es una valoración. Adicionalmente, hay escalas específicas para pacientes con mucopolisacaridosis. Esta es una de las escalas. La medida de funcionamiento físico específico para mucopolisacaridosis. Es una escala que consta de 10 ítems y que tiene tareas funcionales cronometradas y tareas de resistencia. Las tareas de resistencia son caminar más rápido y correr. Miren que la escala está validada en un grupo de pacientes importantes, considerando que es una enfermedad poco frecuente y tiene buena correlación intraclase y tiene buena fiabilidad TSRT.
Me gustó la escala, me pareció agradable, me pareció buena y me pareció sobre todo que es específica para la patología y que está validada para la patología. Sin embargo, no tenemos experiencia en el uso de esta escala. No encontré validez al español, entonces eso puede ser como una limitante. Bueno, con relación a las pruebas físicas, esta prueba muy conocida por todos nosotros, la prueba de marcha en 6 minutos, que evalúa la capacidad submáxima y capacidad de ejercicio, se usa en pacientes con mucopolisacaridosis y está reportada. Hay varios artículos, no me parece despreciable decir que varios artículos aplican esta prueba, pero en 1 minuto, refiriendo que la prueba de marcha en 6 minutos tiene algunas limitantes en estos pacientes porque el rendimiento entre una prueba y otra puede variar mucho por las deformidades musculoesqueléticas que hacen estos pacientes. Entonces, por eso algunos artículos refieren que en mucopolisacaridosis es viable utilizar solo la prueba de marcha en 1 minuto. Hay valores ya establecidos de pérdida de la capacidad de marcha en pacientes con mucopolisacaridosis. ¿Qué evidencia las publicaciones? Que a medida que van pasando los años, como es esperable, van disminuyendo los metros que camina el paciente de acuerdo pues, a la edad del paciente, hasta que muchos de los pacientes pues, ya dejan de caminar. Hay estudios específicos de prueba de marcha en 6 minutos en pacientes con mucopolisacaridosis y terapia de reemplazo enzimático. Por ejemplo, este estudio en MPS2, donde determinaron de manera basal que tanta distancia caminaba un paciente y luego tanto pacientes controles que tenían MPS2 pero no estaban en terapia de reemplazo enzimático como pacientes que estaban en terapia de reemplazo enzimático y le hicieron a las 24 semanas nuevamente un estudio y que evidenciaron que los pacientes que estaban con terapia de reemplazo enzimático mejoraron un 12% su capacidad de marcha con respecto a los que no tienen terapia de reemplazo enzimático y que por el contrario disminuyeron la marcha. Digamos que con esta diapositiva no quiero decir que la terapia de reemplazo enzimático es lo mejor y aumenta grandemente la capacidad de marcha de los pacientes, pero sí quiero decir que la prueba de 6 minutos es una medida válida para evaluar estos pacientes, porque ya está establecido de que se utiliza para desenlaces de la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, hay varias herramientas para evaluar estos pacientes. Digamos que el PEDI-EPOXI ya está establecido, ya se han mostrado artículos para estos pacientes, así que se puede usar. El GMFM88 no hay muchos artículos, de hecho no hay artículos que hablen de su uso en mucopolisacaridosis, pero sí nos parece como una escala genérica que se puede utilizar en estos pacientes. Y el test de marcha en 6 minutos también ya está reportado en estos pacientes. En el Instituto Roosevelt ahorita se cursa un estudio de evaluación funcional de pacientes con mucopolisacaridosis tipo 2. En este estudio hay 20 pacientes de varias ciudades de Colombia y a todos estos 20 pacientes se les ha aplicado estas escalas. Desde marcha en minutos no se le ha aplicado a todos porque unos ya dejaron de caminar. Entonces, esto es lo que estamos utilizando nosotros en el hospital para hacerle seguimiento a los pacientes con mucopolisacaridosis, GMFM88, PEDI y POXI, y 6 minutos para los que caminan. Voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo de por qué el uso de las escalas. Este es un paciente de 13 años con mucopolisacaridosis, tiene un antecedente de osteotomía pélvica bilateral y osteotomía de fémur, camina sin ayuda en trayectos cortos, en la casa camina apoyándose de las paredes y de los muebles, se fatiga y la mamá tiene que asistirlo en la movilidad en la calle, lo tiene que agarrar. Le hicimos a este paciente las escalas, le hicimos POXI, específicamente el dominio de transferencia y movilidad básica, que es el que más se usa, y el resultado fue un 60%. Quiere decir que hay una alteración, lo normal es que estuviera en 100%. Le hicimos PEDI y las actividades fueron en autocuidado 69.1, movilidad 66.2 y función social 73.4%. Se le hizo GMFM88 y el porcentaje fueron 76.1. Hay unas dificultades en movilidad y unas dificultades en autocuidado y en la función social menores.
Y se le hizo prueba de 1 minuto, siguiendo los estándares que nos están diciendo la literatura. Hágale prueba de 1 minuto cuando tenga problemas para hacerle a estos pacientes específicamente la de 6 minutos. Y en 1 minuto recorrió 41 metros, eso equivale a una velocidad de 0.68 metros por segundo. Este es el paciente. Miren las deformidades angulares de miembros inferiores, llama ahí, pues lo que se puede ver más es el genu valgo, el pie plano. Y cuando hablamos con la mamá y con el paciente, las limitaciones que ellos más querían que se les ayudara era en el autocuidado, en que el paciente pudiera ser independiente en hacer actividades como ponerse una camiseta, amarrarse los zapatos, manejar cremalleras, tomar solo de un vaso, cosas que para él eran importantes porque no era un paciente muy comprometido desde el punto de vista cognitivo. Así que, ¿qué decidimos? Tomar el PEDI que se le había hecho y entrenarlo en los ítems que referían que eran importantes para ellos y en los que tenía alteraciones. Y comenzamos todo el proceso de rehabilitación con él en el entrenamiento de colocarse de manera independiente y con la menor dificultad posible una camiseta, como lo ven en el video. Poderse colocar solo los zapatos y amarrarlos. Poder ensaltar la corredera, la cremallera, ahí tenía una dificultad marcada, realmente fue uno de los que más quería hacer. Y llenar un vaso y poderlo tomar. Después del entrenamiento que se le hizo al paciente, se volvió a aplicar la escala y hubo un cambio. Hubo un cambio de 69.1% a 83%. Es decir, el paciente pasó el cambio mínimo importante, que son 11%. ¿Qué quiero decir con eso? Mi segundo objetivo, que era referir por qué se deben aplicar las escalas, es que con las escalas uno de los objetivos es establecer metas en los programas de rehabilitación. Entonces, si yo los pacientes con mucopolisacaridosis los tomo, le hago unas escalas de evaluación basales, con esas escalas yo puedo establecer objetivos específicos de rehabilitación y fue lo que hicimos con este paciente. Tomamos el PEDI, tomamos los ítems en que referían dificultad y que querían mejorar porque era importante, trabajamos en ellos y vimos un resultado. Entonces, eso es uno de los objetivos de la escala, establecer programas de rehabilitación objetivos. Y la segunda es hacer seguimiento a los pacientes para evaluar la historia de la enfermedad, si vemos deterioro y particularmente los pacientes que reciben intervenciones médicas o intervenciones quirúrgicas, evaluar si hubo cambios de mejoría a través del tiempo. Es decir, que las escalas son una medida de desenlace de tratamientos. Es por eso que deben aplicarse escalas en los pacientes y también en los pacientes con mucopolisacaridosis. ¿Qué conclusiones específicas puedo decirles de esta charla? Uno, pues la mucopolisacaridosis es una enfermedad genética progresiva, ya lo sabemos, y que puedo utilizar herramientas de medición funcional para evaluar objetivamente a los pacientes. ¿Cuáles herramientas están reportadas y estamos aplicando en nuestro medio y nos parecen buenas e importantes realizar? El POXI, el PEDI, el GMFM88 y la prueba de 6 minutos. Estas herramientas de medición funcional van a permitir realizar rehabilitación basada en escalas y metas específicas establecidas con las escalas y van a permitir hacer el seguimiento y son medidas de desenlace de manejo médico y quirúrgico. Gracias. Les dije que iba a ser muy concreta y muy específicas para dejar un mensaje claro. El mensaje es las escalas que pueden utilizarse y por qué deben utilizarse. Escucho. Bueno, doctora Sandra, mil gracias por tu maravillosa conferencia, porque nos sintetizó las escalas disponibles. Es muy importante saber que en nuestro país se evalúan los pacientes de esta manera y que ustedes en el Instituto Roosevelt tienen una cohorte estandarizada de evaluación que permitirá a largo plazo, cuando tengamos los resultados, poder sin duda extrapolar a otras instituciones y que los pacientes tengan este tipo de escalas validadas.
Doy paso a la sesión de preguntas. Los invitamos para que envíen sus comentarios y preguntas a través del chat de Slido, que está ubicado en el costado derecho de la pantalla. Mientras van llegando algunas que se hicieron durante el desarrollo de la charla de la doctora Castelar. Doctora, en su conocimiento, ¿qué tan frecuente es la solicitud de escalas dentro del sistema de salud como parte de la evaluación de paciente con MPS? En mi experiencia, poca. Yo diría que casi nula. No se piden muchas valoraciones para MPS. Digamos que en los últimos años se ha aumentado la solicitud de escalas para parálisis cerebral, para pacientes con enfermedades neuromusculares como Duchenne, atrofia muscular espinal, pero para MPS realmente no se solicitan muchas escalas. Las que nos llegan a nosotros, a Roosevelt, es porque nosotros mismos, los fisiatras que trabajamos allá, las solicitamos. Particularmente desde Marcha en 6 minutos, lo mandan los neumólogos como parte de su valoración neumológica y de capacidad aeróbica, pero realmente escalas para MPS no nos remiten muchos. Y en lo que ha podido documentar en los pacientes que han visto tanto en terapia como sin terapia, ¿cada cuánto se deberían realizar escalas en MPS en general para evaluar la progresión clínica? Eso no está estandarizado. No está definido. No para MPS. Está estandarizado para otras patologías. Yo me atrevería a extrapolarlas por otras patologías progresivas en donde las guías dicen que se deben utilizar escalas semestrales. Entonces, haciendo extrapolación, yo diría que 2 veces al año, es decir, cada 6 meses se deben hacer las escalas para MPS, pero aclarando de que eso no está definido en ningún lugar. Ok. Por tiempo de aplicación y correlación clínica en cuanto a que sea extrapolable los resultados o que permita, digamos que orientar el manejo del paciente, ¿cuál de todas las escalas que nos expuso recomienda para seguimiento de evolución en MPS? Porque son varias y puede surgir la inquietud de cuál de todas las que se expuso es más fácil de aplicar o digamos que es más confiable. Si bien lo que pasa en los ensayos clínicos es que hay algunas pruebas estandarizadas, cuando vamos a tratamiento en la vida real hay alguna limitación con aplicar algunas de estas escalas de ensayos clínicos o con que se haga la misma en los diferentes sitios. Ok, bueno, lo que pasa es que cada uno evalúa cosas diferentes. Entonces, el POCSI evalúa ciertas actividades que no evalúa el PED y que también son importantes. Y el GMFM 88 y el test de marcha en 6 minutos evalúa la parte motora. Entonces, como decir una sola y escoger una sola, no lo haría. Porque hay que valorar varias cosas. Si toca filtrar, yo la filtraría por el PEDI y el GMFM 88. ¿Por qué? Porque el PEDI es una medida de desempeño que evalúa cosas que yo no puedo evaluar en la consulta ni en una evaluación funcional que yo misma haga, porque evalúa desempeño y el desempeño es lo que hace el paciente en la comunidad y eso yo no lo voy a ver en el consultorio ni en el gimnasio donde esté haciendo la escala. Entonces el PEDI me va a dar una información muy importante de lo que pasa fuera del hospital. Esa escala me parece importante realizar, pero los cuestionarios tienen un problema y es que quien responde las preguntas son los padres. ¿Y qué pasa? Cuando un paciente está con un medicamento de alto costo o de bajo costo, o terapia de reemplazo enzimático o cualquier medicamento, los padres les dan miedo de que algunos pueden sentir miedo de que les quiten el medicamento. Entonces pueden dar respuestas de mejoría que tal vez no sea. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso, por los cuestionarios. Entonces, el PEDI es una buena escala, me evalúa cosas de desempeños que no veo en el hospital, pero lo veo con algunos ojitos de que quien me está dando las respuestas es la mamá y no sé qué tan objetivas puedan ser algunas para evitar que le quiten la terapia de reemplazo enzimático, por ejemplo. Pero me parece bien hacer el PEDI. Es por eso que la complemento con otra escala, en una escala que sea un profesional quien vea. Por ejemplo, el GMFM 88. Entonces, esa escala sí no me va a mentir la mamá. ¿Por qué? Porque la estoy aplicando, o la estoy aplicando yo, el fisiatra, o un terapeuta entrenado, quien la hace y me manda el reporte. Entonces, yo combinaría escalas, el PEDI y el GMFM. ¿Y qué miraría en particular? Que el PEDI tiene un dominio que es movilidad, y ese movilidad se me tiene que correlacionar con el GMFM, que es una escala motora.
Si mamá me dice que la movilidad es lo máximo y que el puntaje está en 90%, pero el GMFM, que me está evaluando objetivamente el niño, un profesional me dice que está en un 30%, allí hay una discordancia. Entonces me está diciendo que algo está pasando. La respuesta que está dando mamá no es tan bien. Por eso haría esas dos escalas. Y desde su experiencia, considerando, digamos que una de esas que mencionó tiene injerencia de los padres, la otra, digamos que requiere también expertise, y en muchos estudios se menciona el test de marcha en 6 minutos como la prueba quizá más fácil de aplicar y de evaluar progresión clínica. ¿Cuál es su perspectiva de esa prueba y la situación en cuanto a confiabilidad en el país? Ok, la prueba de 6 minutos es una prueba que cada día estamos más entrenados en realizar. Se está utilizando desde hace mucho tiempo y realmente yo confío mucho en muchos lugares de la prueba de marcha en 6 minutos. El problema del prueba de marcha en 6 minutos en estos pacientes es que los pacientes que tienen deformidades angulares de miembros inferiores, o sea, que tienen deformidades musculoesqueléticas, a veces los rendimientos no son tan buenos. Entonces, hoy le hago la prueba y puede que me dé un valor, pero está descrito que la hago mañana, pasado, muy prontamente, y el paciente por dolor, por la deformidad, no está como tan consistente en el resultado comparado con otras patologías. Y eso no va tanto en quien haga la prueba y tiene experiencia realizándola, sino en el paciente. Es una buena prueba y se debe realizar. Y el test de marcha en 6 minutos, además, es una muy buena prueba porque me permite prescribir ejercicio. Y esto es muy importante en estos pacientes. Entonces, es una prueba breve, pero también pues tienen sus detalles. Y uno de los detalles es el rendimiento que puede variar del mismo paciente por las deformidades de miembros inferiores. Hay otra pregunta que nos hacen en este momento. Desde el punto de vista administrativo, ¿cuál es la ruta o el código que utilizan para facturación o solicitud de pruebas de fisiatría? Pruebas funcionales. Listo, muy bien. Las pruebas se pueden pedir, hay un código CUPS propio, estás en parte del plan de beneficios en salud, no hay que llenar mi PRES, pero en este preciso momento he olvidado el código CUPS, creo que es 940502. Digamos que ahorita creo que es 940502, pero es un código CUPS propio, el nombre es Evaluación de la Función Osteomuscular, así aparece. Y lo que hay que saber es que ese código se utiliza para cualquier evaluación funcional, para MFM, para test de marcha en 6 minutos, para GMFM, para PEDI, y cuando se solicite se debe escribir cuál es la evaluación que yo estoy pidiendo. Entonces, es el mismo código para cualquiera, pero haga la observación de qué prueba está pidiendo usted. Perfecto, doctora. Acá internamente una de nuestras fisioterapeutas estrellas nos colabora con el código 930401, que efectivamente es evaluación de la función osteomuscular, aclarando en observaciones qué tipo de pruebas se solicita. Gracias. Pruebas que mencionaba, porque a algunos pacientes con MPS que tienen movilidad se les prescribe silla de ruedas ocasionalmente para sus actividades diarias. ¿Me repites la pregunta, Mari? Un poquito de interferencia y no te escuché, disculpa. Porque algunos pacientes con MPS que tienen movilidad, pero digamos que disminuida por el compromiso osteoarticular, en ocasiones usan sillas de ruedas por momentos del día. ¿Cómo es esta valoración de definir el inicio de silla de ruedas, en ocasiones mecánica, automatizada? Bueno, miren, ahí juega un papel muy importante, de hecho, el test de marcha en 6 minutos. Hay que tener claro una cosa. Un paciente puede tener cierta movilidad en interiores y está bien y siempre decimos camine todo lo que puede en la casa o en espacios cercanos, pero eso no significa que tenga buena movilidad en la comunidad y en distancias largas. Entonces, a pesar de que un paciente camina, tiene algo de movilidad, requiere silla de ruedas, en ocasiones sí. Y sirve mucho el test de marcha en 6 minutos o en 1 minuto porque nos dice cuál es la velocidad de la marcha. Yo tengo que saber que para un individuo pueda caminar de manera independiente y segura en comunidad debe tener una velocidad de marcha mínimo de 0.59 metros por segundo. ¿Por qué ese punto? Porque es el punto que ya está establecido que necesito para pasar de manera segura un semáforo y que no me vaya a atropellar un carro. Entonces, si un paciente camina en interiores y todo eso, pero tiene un bajo rendimiento con una velocidad ya medida menor a 0.6 metros por segundo, es mejor ordenar una silla de ruedas para traslados largos. Esa es creo que la pregunta que estaban realizando.
¿Cuál es la sensibilidad al cambio de la escala GMF88 en MPS? No, sé si está escrito, pero si desde su experiencia en algún tipo de MPS ha visto que hay un cambio importante en pacientes que reciben terapia o que no la reciben, o si hay un punto de declive de deterioro físico. no, eso no está escrito, no está del todo claro y realmente no puedo dar un valor. Hay una premisa por allí que dice que las evaluaciones funcionales, cuando algo no está descrito claramente, se considera que hay un cambio significativo cuando el cambio es mayor al 10% del resultado de la escala. Ejemplo, un paciente tiene un GMFM88 y el resultado fue 50%. Y le vuelvo a hacer la escala con ciertas intervenciones y el 10% serían 5%. Entonces, si me supera el 55%, es decir, un 56%, el paciente tuvo un cambio. Digamos que es una premisa general que por ahí se dice y se lee de que una escala tiene valor cuando cambia más del 10% del resultado. ¿Listo? Pero no está del todo claro. El GMFM66, que es de parálisis cerebral, eso sí está absolutamente descrito de 1000 maneras y está muy claro. Para el 88, no. Y menos para 88 en mucopolisacaridosis. ¿Y esta evaluación del 10% es en qué periodo de tiempo? ¿6 meses? En un tiempo no está descrito, pero es un tiempo prudencial de que hagas una intervención. Si es quirúrgica, esperar la cirugía y esperar la rehabilitación después de la cirugía. Eso puede llevar, depende del paciente, pero puede estar llevando 6 meses. Y para terapias de reemplazo y todo esto, yo pienso de manera personal que 6 meses. Ok, doctora. Otro punto importante en las mucopolisacaridosis es que pueden tener compromiso neuropático y osteoarticular de miembros superiores. En ocasiones la parte cognitiva, digamos, se mantiene, pero hay compromiso, digamos, articular. ¿Qué dispositivos, digamos, de ayuda escolar se les podrían brindar a estos tipos de pacientes que tengan compromiso de miembros superiores? Listo. Un paciente con miembros superiores no pueda largos tiempos y que cognitivamente no esté tan comprometido, lo que nosotros indicamos es que se le hagan las actividades de otra manera. Esos exámenes, siempre decimos, le escribimos a las profesoras que se hagan de manera oral. ¿Listo? O que se usen dispositivos que permitan un poco mayor de rapidez. Por ejemplo, que pueda utilizar una tablet para tomar apuntes y que no tenga que escribir. Son los dispositivos que más usamos en estos pacientes. Dentro de las evaluaciones que se hacen en el Instituto Roosevelt, ¿también aplican escalas de calidad de vida tanto al paciente como a la familia? ¿O cómo se perciben cambios, digamos, que no son solamente osteomusculares? Bueno, el POCS es una escala de calidad de vida, pero también utilizamos otra, el KIDS-SCREEN. Y el KIDS-SCREEN tiene una gran ventaja. El POCS tiene muchas preguntas, pero el KIDS-SCREEN tiene menos. Entonces, por ejemplo, en una junta, cuando nosotros hacemos la junta de enfermedades neuromusculares o la junta de rehabilitación, ahorita por la pandemia no tanto, pero hay una psicóloga y ella aplica el KIDS-SCREEN allí. Nos permite hacer un seguimiento. Entonces, el KIDS-SCREEN es una escala de calidad de vida para niños que se puede utilizar en mucopolisacaridosis y con eso hablamos calidad de vida. Dentro de la junta neuromuscular, ¿cada cuánto evalúan, digamos que el equipo multidisciplinar, que entiendo tiene neumólogos, neurólogos, fisiatras, genetistas, cada cuánto evalúan un paciente con MPS? Bueno, los pacientes con MPS no los evaluamos en la junta neuromuscular, lo hacemos en la junta de rehabilitación. Los evaluamos, depende del paciente. En realidad, para todos los pacientes depende. Cuando un paciente está en etapa temprana, está en tratamiento, está mostrando avances o deterioro, pues lo vemos de manera más seguidas, algunos cada 3, algunos cada 6 meses. Pacientes ya adultos que ya están en etapa de meseta, que ya todo está establecido, que ya lo tenemos en un manejo establecido, sin cambios, se ven más tiempo, cada 6 meses, incluso algunos pacientes cada año. Porque muchos pacientes no son de aquí, de Bogotá, entonces tampoco estando pacientes estables, sin muchos cambios, pues no lo vemos tan frecuentemente. Como usted bien lo mencionó, las MPS son condiciones crónicas, progresivas, deteriorantes en ocasiones. Teniendo en cuenta este concepto, ¿todos los pacientes con MPS deberían tener un plan de rehabilitación desde el momento del diagnóstico? Creo que depende de la
¿vale? Y de lo que encuentres al momento en que evalúes el paciente. Hay pacientes que son muy pequeños que no tienen grandes alteraciones, no requieren programas de rehabilitación. Vemos no solo pacientes con mucopolisacaridosis, sino, por ejemplo, niños con Duchenne muy pequeños que corren, saltan y están ganando habilidades. Ellos no requieren un programa de rehabilitación. Ellos requieren que se le den unas recomendaciones a los padres de qué ejercicios hacer, qué no hacer, continúe la escolarización, recuerde la vacuna, esté cuidado en esto y vamos a hacerle seguimiento. Cuando el paciente sí vemos que tiene unas limitaciones y que esas limitaciones debemos trabajarlas, allí se entra en programas de rehabilitación. Entonces, no necesariamente todos los pacientes con mucopolisacaridosis tienen que tener programas de rehabilitación todo el tiempo, no. Y tampoco siendo pequeños, si no encontramos nada, ninguna limitación en el momento, no es necesario. Perfecto. ¿En qué momento, digamos que en línea con la progresión clínica y en qué junta de las que tienen allí en Roosevelt se define la prescripción de órtesis para evitar la progresión, digamos, de compromiso en columna y las deformidades de miembros inferiores? Listo. Nosotros tenemos una junta que se llama Junta de Sedestación y ayudas de aparatos técnicos, incluye la prescripción de órtesis. Así se llama la junta. Pero si el paciente llega a la junta de rehabilitación, hay un fisiatra allí, pues totalmente entrenado, manda la órtesis desde allí, tampoco es poner a dar vueltas a tanto el paciente. O si hay la junta de enfermedades neuromusculares donde estamos 3 fisiatras, pues lo hacemos allí. Pero si el paciente viene afuera, específicamente para un tratamiento ortéstico, es mejor mandarlo a la junta de sedestación. Allí está un médico fisiatra, está una fisioterapeuta entrenada y está un médico ortesista. Bueno, en este momento creo que hemos contestado todas las preguntas que llegaron por Slido. No sé si en este momento alguien tiene algún comentario adicional, alguna pregunta. Bueno, perdón. Adelante, doctora. Bueno, yo no quise hacer una charla larga de 1 hora, donde hablara, porque estamos cansados y pienso que debía ser lo más concreta posible, pero quiero referir nuevamente que el objetivo era el mismo, las evaluaciones que pueden utilizar y por qué es importante hacerlas. Recuerden hacerlas porque para nosotros los rehabilitadores es importante porque podemos establecer metas en rehabilitación. Y desde rehabilitación ahorita cumplimos un papel muy importante en la realización e interpretación de las escalas. A medida que han pasado los últimos años, van saliendo nuevas terapias para esta y muchas otras patologías. Y miren que las medidas de desenlace para estas patologías no solo están a nivel bioquímico, a nivel cardiorrespiratorio, ¿no?, sino a nivel funcional. Y allí es donde nosotros estamos jugando un papel muy importante. Somos nosotros, el equipo de rehabilitación, terapeutas y fisiatras, quienes mejores entendemos lo que son las evaluaciones funcionales en Colombia, quienes mejores sabemos hacerlas, quienes mejores sabemos interpretarlas y quienes mejores podemos dar conceptos a otros médicos y en equipos interdisciplinarios de que si el paciente tiene o no tiene mejoría funcional, si está empeorando, qué hacer. Entonces, por eso la importancia de continuar enfocándonos en que las evaluaciones funcionales son importantes y que se deben realizar y que ahorita tenemos un papel muy importante a ese nivel, no solo en rehabilitar el paciente, sino en la evaluación y seguimiento funcional de ellos. Así es, doctora. Muchas gracias nuevamente por su excelente y concisa presentación. Nos da gran visibilidad del panorama de escalas que hay para los pacientes y para la rehabilitación. Recuerdo, y acá aprovecho para recordar también el código 930401 para la solicitud de escalas. Sé sin duda que la audiencia recordará estos puntos clave que nos deja la doctora Castelar, que mencionó y que sin duda en la práctica diaria ayudará a la adecuada evaluación de los pacientes. Gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy y los esperamos la próxima semana con un abordaje diagnóstico de enfermedad de Fabry. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche.